A las 8:45 conversamos ya con dos abogados que tienen gran relevancia en el proceso que se sigue en contra de Alfonso Portillo en Guatemala y también tienen opinión respecto a esta decisión que ha expresado el presidente Álvaro Colom de remitir al señor Portillo al sistema de justicia estadounidense, de extraditarlo como ha solicitado Estados Unidos. Nos acompañan Telésforo Guerra, quien es abogado defensor del señor Portillo, y nos acompaña Javier Monterroso, quien es asesor del despacho de la jefe del Ministerio Público. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Y Paola arranca esta discusión? Pues tal vez podríamos empezar con el abogado defensor del exmandatario. ¿Qué explicación encuentra usted para que el presidente Álvaro Colom haya firmado esta semana? Yo he declarado que fue una decisión eminentemente política. Pero explíquenos mejor eso, porque ya hemos escuchado eso. Político, ¿por qué? Porque hay una decisión jurídica, hay una sentencia proferida por la Corte de Constitucionalidad que condiciona la extradición. Hay 4 condiciones impuestas y ninguna de esas se ha cumplido. Consecuentemente, si no se ha acatado lo dispuesto por la Honorable Corte de Constitucionalidad, ¿por qué se accede a la extradición? Por razones eminentemente políticas, no pueden ser jurídicas. Esa es mi tesis. ¿Y políticas? De lo contrario, sí. ¿Y políticas en qué sentido? Bueno, no dejarle al presidente siguiente la tarea de una u otra opción, ya sea aprobar o no aprobar la extradición. Él ya va para afuera, entonces eso es lo que yo considero. Tomó esta decisión ilegal. Por eso digo yo, ilegal, porque no se ajusta a la sentencia. ¿Pero qué explicación le encuentra usted a este momento? ¿Por qué no antes de la segunda ronda electoral, por ejemplo? ¿O antes del 11 de septiembre? Bueno, razones eminentemente personales, porque lo hubiera podido hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, la sentencia probablemente, esta sentencia la notificaron el 26 de agosto. Probablemente se pudo haber hecho antes de la primera vuelta, pero había que esperar los resultados. Nadie esperaba que fuera a suceder lo que sucedió. Entonces, ahorita, antes de el cambio o la entrega de mando, si se hace un análisis de la sentencia, uno se da cuenta que hay un incumplimiento absoluto. Entonces, ¿para qué sentencia de la Corte Constitucional? Javier Monterroso, ¿por qué en este momento, cómo se explica usted que el presidente Colom haya decidido firmar la extradición de Alfonso Portillo? Bueno, la interpretación que yo le doy es que el presidente Portillo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad... El presidente Colom. Perdón, el presidente Colom, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, le solicitó al gobierno de Estados Unidos si cumplía con las condiciones que la Corte de Constitucionalidad expone. Dentro de ese plazo, el que Estados Unidos manda la respuesta. Posteriormente a la entrega de esta respuesta, el presidente Colom toma la decisión. Creo que es lo que correspondía en ley. ¿Hay evidencia de ese procedimiento entre el presidente Colom y el sistema de justicia estadounidense? Sí, se mandó una carta al gobierno de Estados Unidos y él mismo respondió. Este es un procedimiento interno en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, correspondía firmar. No había razón alguna por la cual esperar más tiempo. Señor Telésforo Guerra, ¿usted tiene conocimiento de esa solicitud de parte del presidente Portillo a Estados Unidos? No. ¿Tiene conocimiento de ese trámite? Definitivamente la primera vez que lo oigo, por un lado. Por otro lado, discúlpenme, el procurador de los derechos humanos es garante, y hoy estuve en la Procuraduría y nadie en la Procuraduría sabía nada de lo que el presidente Colom hizo o iba a hacer. No tienen ni conocimiento que Estados Unidos se haya comprometido a cumplir con esto, lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Pero si fuera informado el procurador vía documentos de la consulta hecha por el gobierno de Guatemala al de Estados Unidos, ¿quedaría subsanada o no la solicitud de la Corte de Constitucionalidad? Yo creo que no, porque de acuerdo con los términos de la sentencia, que son categóricos, habría que hacerlo por escrito,
Porque que diga sí los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos puede decir sí. ¿Y quién cumple y quién hace cumplir a los Estados Unidos su palabra si no cumplen ni los tratados? Si aquí no hay tratado de extradición y sin embargo hay una extradición concedida por el sistema judicial y no hay un tratado de extradición. Javier, ¿en qué afecta esto, que se haya omitido ese paso? Para nosotros no se omitió ningún paso. El Procurador de Derechos Humanos, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad le otorga la facultad o el mandato, en este caso es un mandato de la Corte de Constitucionalidad para verificar el cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas, por ejemplo, si el señor Alfonso Portillo cuenta con un abogado defensor, si el señor Alfonso Portillo cuenta con condiciones mínimas en su estadía en Estados Unidos. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos es que el Procurador de Derechos Humanos empieza esta labor de verificación del cumplimiento de respeto a los derechos humanos del señor Portillo, una vez que el señor Portillo es llevado a Estados Unidos. Previo a esto, un procurador de derechos humanos de un país no le puede exigir a un gobierno de otro país si este es respetuoso de los derechos humanos o no. Eso es una verificación que se hace y yo creo que es muy interesante lo que la Corte de Constitucionalidad plantea en estos momentos en esta sentencia y podría también verse en otro tipo de sentencias, no solo en el del mandatario. Pero ¿cuándo se realiza esa verificación? Exacto, nuestra interpretación es que la verificación se realiza una vez que el procurador, que el señor Portillo ha sido entregado. Pero ¿acaso un procurador guatemalteco tendría posibilidades de viajar a Estados Unidos y verificar que aquel sistema cumpla? Estados Unidos bien podría denegarle la posibilidad de hacer esa supervisión. Me parece que ahí es un compromiso de Estados Unidos de garantizar esa verificación. Hay otro sistema también de verificación que es el sistema de el diplomático consular. Por ejemplo, también hay posibilidades de que este sistema también, al ser el señor Portillo un, digamos, nacional guatemalteco, ya está el protocolo facultativo de la Convención de la Tortura aprobado por Guatemala y hay un comité de prevención de la tortura. También podría solicitarle a Estados Unidos verificar el cumplimiento. Ya es un canal diplomático el que tiene que hacer que Estados Unidos permita esta verificación. Telésforo Guerra, ¿usted no lo ve de esa manera? ¿Está en desacuerdo? Totalmente en desacuerdo porque son suposiciones. El último párrafo de la sentencia dice, además de lo anterior, es condición precisa para conceder la extradición del ciudadano guatemalteco fulano tal y el Estado requirente deberá garantizar previamente, no dice a posteriori, previamente que en caso de ser absuelto en su jurisdicción o haya cumplido la misma condena impuesta, se ordene su retorno y traslado inmediato a Guatemala sin que pueda conceder su extradición a terceros países. Esto lo dice por Francia, que también está detrás. También pero dice previa, y lo dice una sentencia nuestra. ¿Cómo se puede decir que después podría cumplir Estados Unidos? A ver, Javier, precisamente el párrafo que está leyendo el abogado dice previamente que en caso de ser absuelto en su jurisdicción o haya cumplido la misma, se refiere al cumplimiento de una sentencia o haya sido absuelto en Estados Unidos. Creo que la interpretación de la Corte de Constitucionalidad se le da a esta sentencia es variada dependiendo del crisol con el que se mire. Señores, sí, yo lo que veo aquí son dos interpretaciones distintas de una misma resolución de la Corte. ¿Quién dirime ese conflicto entre las dos interpretaciones distintas? ¿Habrá de ser la propia Corte mediante un recurso de amparo que usted piensa presentar? Podría ser la propia Corte, o que el procurador hiciera valer los derechos y obligaciones que le impone la misma sentencia, y en este caso el procurador quedó totalmente al margen. El procurador no sabe. ¿Y cómo lo hace valer? ¿Interponiendo él el amparo? Por supuesto que sí. Pero una vez lo interpone, lo incorporan, ¿qué procede? Continúa el trámite, ¿no? Pues sí, continúa el trámite. Yo diferiría en relación a quién interpreta. A ver, la forma de interpretación de las sentencias, al igual que de las normas constitucionales, es distinto. Hay una interpretación que es la interpretación de la autoridad. En este caso, el presidente de la República es una interpretación de autoridad, pero la interpretación legítima en este caso es de la propia Corte de Constitucionalidad, que fue la que emitió la sentencia. Entonces, las interpretaciones son válidas dependiendo del momento en que se aplican, y son válidas hasta que se impugnen las mismas y se refrendan ante la Corte de Constitucionalidad. De nuevo, el señor Guerra tiene una opinión distinta, por supuesto. Las interpretaciones no pueden ser al antojo de quien interprete. Las interpretaciones la ley las da, y hay normas de interpretación, no porque sea el procurador, no porque sea un juez, no porque no. ¿Qué dijo la Corte de Constitucionalidad?
y lo digo y está claro. No porque a mí se me antoje interpretarlo de una manera o porque al procurador. Señores, no. dejemos esa interpretación para cuando se presente el recurso de amparo y ahí se resuelva totalmente. Pero vamos a otra pregunta. Tiene que ver con que en Guatemala el señor Portillo todavía enfrenta un proceso judicial. ¿Cuánto tiempo puede tomar ese proceso judicial? Y por supuesto ese proceso retrasa la entrega a Estados Unidos. ¿Es así, Javier? Sí, el proceso que se lleva en Guatemala tiene que terminar previo a que sea entregado el señor Alfonso Portillo a Estados Unidos. La duración del proceso no es algo que esté categóricamente establecido en las leyes. Sabemos que la interposición de amparos y otros recursos puede retardar un proceso mucho tiempo. ¿Beneficiaría ahora al señor Portillo que esa sentencia absolutoria sea revocada? De ninguna manera. De ninguna manera. La sentencia absolutoria deberá ser confirmada. Pero lo único que está deteniendo es la acción del Ministerio Público. Le pregunto si le beneficiaría en el sentido de que si se le condenara por peculado, guardaría prisión acá en Guatemala y no tendría que ir a Estados Unidos inmediatamente. Bueno, eso es relativo. ¿Es algún escenario ese beneficio que contemplan relativo. ustedes para su defensa? Ese beneficio relativo. Si se cumple con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad en materia de interpretación legal, no hay necesidad de buscar beneficios con relación a la condena por peculado. El peculado, él ya salió absuelto en primera instancia. En primera instancia. Y no ha conocido segunda instancia por las acciones del Ministerio Público. El Ministerio Público interpuso amparos y el Estado no puede interponer amparos. El Ministerio Público no está facultado para interponer amparo ante el propio Estado. Javier, ¿es eso correcto? Que es la Corte. La Corte. Definitivamente no. El Estado puede interponer amparos ante el cumplimiento de una norma, sea esta en materia penal, sea esta en procedimiento administrativo, sea esta en un procedimiento de cualquier tipo. ¿Y qué es lo que persigue el Ministerio Público con esos amparos? Dependiendo del tipo de amparo que se esté discutiendo. En este caso lo que se pretende es apelar la decisión del fallo de primera instancia. Se hizo una recusación sobre personas que integraban la sala de apelaciones. Se declaró sin lugar la recusación, entonces se amparó ante esa decisión. Entonces es un procedimiento normal que se utiliza para este tipo de casos. Señor Guerra, tiene usted los últimos 15 segundos de este programa para oponerse a lo que acaba de escuchar. La institución del amparo es para proteger al individuo frente al poder público y no el poder público protegerse a sí mismo. Es Estado el juez, es Estado el Ministerio Público. No puede el Estado autoprotegerse mediante un amparo. Solo el ciudadano, el individuo desprotegido ante el poder público puede solicitar el amparo. Y eso está en la ley. Y eso es el origen del amparo. Pero eso consideraría al Ministerio Público en igualdad de condiciones o parte igual que al juez. Es decir, el Ministerio Público sí puede solicitarle al juez ser amparado frente a una decisión que considera inapropiada. Nunca. Cuando defiende intereses individuales, la ley es clara, la Constitución es clara y está la historia. Yo estuve en la Constituyente, por eso se los digo, el amparo es para proteger al individuo frente al poder público, no el poder público para protegerse a sí mismo. Una última pregunta, hemos hablado mucho de formalismos, pero ¿qué dijo su cliente esta semana cuando conoció esta firma del presidente Colom sobre su caso? Hoy estuve yo con Alfonso. ¿Y qué dijo? Y realmente no le preocupa porque está protegido por una sentencia, que se cumpla la sentencia sencillamente. Y no se ha cumplido la sentencia de la Corte Constitucional. Está totalmente tranquilo. ¿Y ustedes en el Ministerio Público, señor Monterroso, están tranquilos también con esta decisión del presidente Colom? Sí, también estamos tranquilos porque se da trámite a la extradición. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, median aún muchas decisiones judiciales para poder dirimir este caso. Continuará, diría. Continuará, eso es lo que hay que decir. Vamos a la pausa y volvemos dentro.